Un saludo en esta hora del día, de la tarde o de la noche. Y como siempre, deseando que Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Deseo que te encuentres bien en donde quiera que me estés escuchando, en el momento que estés viviendo. No sé cómo estés, pero deseo que Dios te esté acompañando y estés saliendo adelante en medio de esta situación que estamos viviendo. Oramos para que Dios te respalde y te bendiga, a ti que me escuchas y que estás pendiente de estas reflexiones, de estos estudios a través de la palabra, de la Biblia. De antemano, gracias por dedicar ese tiempo, por los que están siguiendo ese canal de YouTube, por darle el like ahí, el me gusta, y ante todo por estar conectándose con Dios. En esta hora vamos a dar continuidad al estudio y a la reflexión del Espíritu Santo, recordando lo que leíamos en la reflexión anterior, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde nos habla de los dones del Espíritu Santo. Y quiero recordar un poco lo que dice allí en ese pasaje. Dice a partir del versículo 4, 1 Corintios 12, 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, pues lo que nos está diciendo la palabra es que esos dones son para aprovecharlos y para ponerlos al servicio dentro de la vida de la iglesia y al servicio de la humanidad. Entonces, como veíamos, hay 9 dones: palabra de ciencia, la fe, el don de sanidades, está el hacer milagros, el don de profecía, el discernimiento de espíritus, el de géneros de lenguas y el de interpretación de lenguas. Todos esos dones fueron dados por el Espíritu Santo con el propósito de que fueran útiles y se pusieran al servicio dentro de la vida de la iglesia. No son para que la persona que tiene el don o algunos dones se enriquezca o se lucre a través de ellos, porque esto es algo que le pertenece a Dios, esto es sagrado, ¿sí? Él le da los dones a la persona con la finalidad de que esa persona los ponga al servicio, ¿sí?, de otros, como veíamos ayer, los dones de revelación, que fue la primera agrupación de los dones, y aquí hablamos de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Pues estos 3 dones Dios los da por medio del Espíritu para que podamos servirles a otros, para que podamos hacerles más clara la palabra, para que podamos guiarlos en ese camino de la vida espiritual, para que podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, esos dones no son para enriquecernos ni para sacar provecho de ellos, porque eso no estaría bien delante de Dios y no es agradable para Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los dones de inspiración. Y aquí en los dones de inspiración aparece el don de lenguas, que ya vamos a hablar de él. Aparece el don de interpretación de lenguas y aparece el don de la profecía. Esos son los 3 dones que nos corresponde analizar o reflexionar en esta tarde: don de lenguas, don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Entonces voy a hablarte un poco acerca de estos dones de inspiración. Dice acerca del don de lenguas para que los que leen la Biblia sin ideas teológicas preconcebidas, queda claro que en todos los momentos del libro de Hechos de los Apóstoles, en donde se representa el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas son una señal externa, ¿sí?,
¿Qué es lo que quiere decir esto de pronto para los que es primera vez que escuchan un sermón o una enseñanza referente a esto? La Biblia dice que en el libro de los Hechos es el libro que muestra el desarrollo de la vida de la iglesia cristiana. ¿Sí? Haciendo un recuento rápido, cuando Jesús muere y resucita al tercer día, después de haber resucitado, Hechos capítulo 1 dice que Jesús permaneció con sus discípulos 40 días. Dice que se les presentó a muchos en muchas oportunidades, ¿sí? La Biblia habla de que hubo un momento donde se les presentó a más de 500 personas, ¿sí? Pero llegó el momento en que Jesús partiría de esta tierra después de esos 40 días, y cuando Él es levantado en las nubes y es llevado al reino eterno nuevamente, pues en ese momento empieza el desarrollo de la iglesia. La iglesia son ese grupo de personas que están allí involucradas, que están con el deseo de seguir orando, con el deseo de seguir buscando la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 2 habla de algo que se llama la fiesta del Pentecostés o el día del Pentecostés. El Pentecostés era una de las fiestas judías, era una fiesta que se llevaba a cabo 50 días después de otra festividad que se llamaba la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y en esa fiesta de Pentecostés ellos daban gracias a Dios por todas las bendiciones dadas, ¿sí? Allí se conjugaba también una fiesta llamada la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, y donde ellos presentaban a Dios una ofrenda por todos aquellos primeros frutos de las cosechas, por todo lo primero que Dios les había dado. Entonces era un momento de mucha alegría, de regocijo, donde ellos estaban agradecidos con Dios por las múltiples bendiciones. Pues la Biblia relata en Hechos capítulo 2 que ese día estaban unidos todos, unánimes, dice que habían 120 personas orando, y que de un momento a otro se escuchó un viento recio, un viento fuerte que vino sobre el lugar donde estaban. Dice la historia bíblica que destapó el techo de aquella casa y empezaron a caer sobre ellos como llamaradas de fuego, lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en otros idiomas, ¿sí? Entonces, a partir de allí surge algo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando una persona es bautizada con el poder del Espíritu Santo, lo que la Biblia nos enseña es que la evidencia inicial para poder determinar que esa persona fue bautizada en el Espíritu Santo, habla un lenguaje diferente, habla un lenguaje desconocido. Ese lenguaje puede ser un lenguaje formal, un lenguaje nativo, o puede ser un lenguaje angelical. Pero ese es un momento inspiracional de la presencia de Dios. Ese lenguaje no es un lenguaje aprendido mecánicamente, es decir, no es repetir ciertos tipos de palabras que suenan como enredadas, no. Tiene que ser un evento sobrenatural, porque allí es verdaderamente donde se puede comprobar que ese es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, una cosa es el bautismo en agua, que es el momento donde el creyente es llevado a las aguas, a un río, a un estanque, donde confiesa públicamente que se hace seguidor de Cristo y es sumergido en el agua y es bautizado bajo la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero este bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que solo la vive el creyente que anhela, que desea, ¿sí? O que está en esa comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Entonces de allí viene el hablar en lenguas, ¿sí? Esa es la señal externa y es la primera señal para comprobar, como dije, que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Ahora, ya acá en el libro en la carta, de Corintios, estamos hablando del don de lenguas, ¿sí? Entonces algunas personas preguntan cuál es la diferencia entre el bautismo y el don de lenguas. La diferencia es el propósito, ¿sí?, con el cual se reciben esas lenguas, ¿sí? Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo es lo que el creyente recibe para su vida de oración personal, ¿sí?,
que al mismo tiempo hace o le brinda una comunión más profunda o una comunicación muy profunda con Dios, ¿sí? Pero ese bautismo o esa comunión, ¿sí? Dice la misma Biblia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, el ser bautizado en el Espíritu Santo tiene como propósito darle al creyente mayor comunión, ¿sí? Allí no interesa que nadie te escuche o si te escuchan, allí lo que interesa es que es un momento tan especial donde estás en plena comunión con Dios, hablando por medio de un lenguaje que Él mismo pone en ti, ¿sí? Y ese lenguaje es entendido solo por Él, ¿sí? No necesariamente allí tiene que haber interpretación de lenguas, ¿sí? Podemos, después de ser bautizados en el Espíritu Santo, hablar en lenguas en las oraciones de la casa, en el hogar, los devocionales personales, en la iglesia, en algún momento, en algún lugar, ¿sí? Porque eso ya nos fue dado, ¿sí? Es decir, la persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo ya cuenta con ese regalo. Algunos no vuelven a hablar en lenguas, entonces dicen, no, yo lo recibí, pero no volví a hablar en lenguas. Lo que pasa es que no siguió cultivando, no siguió desarrollando esa experiencia que ya le fue entregada, porque es algo dado por el Espíritu para que la persona tenga esa comunión, ¿sí? Vuelvo y digo, allí no es interesante o importante que tengas que interpretar. Muchas veces hablamos en lenguas y nos quebrantamos, lloramos, ¿sí? Y no entendemos lo que estamos diciendo, pero es que lo más valioso es que Dios lo está entendiendo y nadie más lo puede comprender. Ahora, ya eso es diferente al hablar del don de lenguas, ¿sí? Porque el don de lenguas está dirigido a otra, digamos, como a otro ángulo, ¿sí? Porque es con un propósito, y ese propósito del don de lenguas es poder tener también la interpretación para traer un mensaje de Dios a la iglesia, ¿sí? Regularmente el don de lenguas es usado para poder traer mensajes dentro de la congregación, ¿sí? Poder recibir un mensaje en un momento de espiritualidad, en un momento de consagración, en un momento de vigilia, de ayuno, y el Espíritu se manifiesta allí de tal manera que el propósito es dar un mensaje a una comunidad, a un grupo de personas, ¿sí? A un grupo de servidores, ¿sí? Entonces, ese es diferente el don. El don ya es algo que la persona está dentro de ella permanentemente, ¿no? Está permanentemente y está siendo usada para traer un mensaje específico, ¿sí? En la carta de los Corintios, en el primera carta, capítulo 14, versículo 2, dice o nos da la enseñanza de que esto produce progreso en nuestra vida de fe. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿sí? En 1 Corintios 14, 4 nos enseña que la palabra edificada o que la palabra edifica significa originalmente poner los ladrillos sobre uno para levantar una casa, ¿sí? Es decir, es la manera en que se va edificando una vida. Las lenguas se convierten en un instrumento mediante el cual es edificada la vida espiritual del creyente, ¿sí? Nuestra propia casa espiritual. Hablando del don de lenguas, cuando se une al de la interpretación de lenguas, produce el mismo efecto que la profecía, es decir, es poder conocer algo que Dios quiere manifestar. En el versículo 13 de 1 Corintios 14 dice que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla a través del don de la interpretación, ¿sí? Se comprende el mensaje en lenguas por medio de la interpretación en el idioma del oyente, de manera que estos pueden ser edificados, ¿sí? Es decir, si yo hablo en lenguas en medio de una comunidad, en medio de la iglesia, pues lo ideal sería que hubiera interpretación para poder transmitir un mensaje a los otros, a los demás que están allí. Pero si estamos reunidos un grupo de puros creyentes
una reunión de líderes, de servidores, y estamos en ese fervor de oración, ¿sí? Podemos estar todos hablando en lenguas aunque no haya interpretación, porque estamos en comunión con Dios. Lo que dice la Biblia ya en Corintios 14, en 1 Corintios 14, es que la dificultad está en si hay una persona que no sabe nada de esto, no conoce esto, y no hay una interpretación, porque esa persona que no tiene interpretación pues va a salir como extraviada, como confundida, ¿sí? Entonces es necesario hacerlo con sabiduría, con entendimiento, ¿sí? En cuanto a la interpretación de lenguas, que es parte o es el otro don, dice: nadie puede comprender un mensaje dado en lenguas mientras Dios no revele su significado por medio del don de interpretación, ¿sí? Y ahí mismo en 1 Corintios 14, versículos 12 y 13, nos habla de eso que te acabo de decir, que es necesario que haya esa interpretación. La interpretación de lenguas es diferente a una traducción normal, es totalmente diferente, ¿sí? La traducción da generalmente el significado de lo que se ha dicho en otro idioma, palabra por palabra. En cambio, la interpretación aclara el significado general de lo dicho en idioma extraño. Por ejemplo, es posible en una situación, en un mensaje que viene en lenguas, que sea corto y su interpretación sea muy larga, ¿sí? Pero otra vez puede ser el mensaje en lenguas corto y la interpretación larga, o puede ser viceversa, un mensaje muy largo en lenguas y la interpretación muy corta. Es decir, no es el mismo equivalente al hacer una traducción de un mensaje, ¿sí? De un escrito para poderlo traducir, no. Entonces, esa es la interpretación de lenguas, es la capacidad de entender lo que se dijo, ¿sí? En las lenguas. El otro don de inspiración es el don de la profecía, ¿sí? Hablamos de que hay dos tipos o dos clases de manifestaciones del don de profecía. Uno es la profecía bíblica, que es la proclamación de un mensaje recibido para edificación, para exhortación y consolación. Esos son, digamos, los puntos a los que se dirige la profecía: edificar, exhortar y consolar, ¿sí? Eso también lo podemos ver allí en la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 14, versículo 3, ¿sí? Y el otro, digamos, tipo o clase de profecía son pronunciaciones inspiradas por el Espíritu Santo, por una revelación dada en el momento. La profecía se distingue de la predicación en que este es el producto de la revelación conocida, mientras que la profecía es el resultado de una iluminación o inspiración espontánea. Es decir, hoy todavía sigue habiendo profecía, aunque ya tenemos la palabra profética, que es la Biblia, ¿sí? Es decir, todo lo que un día se profetiza debe venir soportado, argumentado por la parte bíblica, ¿sí? Tiene que tener ese sustento, es decir, que no se salga del soporte bíblico, ¿sí? Hoy en día se está confundiendo la profecía con la adivinación, ¿sí? Entonces muchas personas quieren es que les adivinen el futuro, y de eso no se trata la profecía. La profecía se trata de traernos un mensaje que ya está escrito, ¿sí? De mostrarnos un mensaje que Dios tiene por decirnos. Puede ser un momento de confrontación, es decir, una persona en una administración puede recibir una profecía donde Dios le anuncia algo que pueda venir a pasar, o lo puede confrontar con una vida de pecado, ¿sí? Lo puede desenmascarar públicamente, lo puede en un momento determinado hacer sentir mal, presionado, ¿sí? Porque ya Dios le ha advertido muchas veces que abandone cierto caminar, cierto comportamiento, ¿sí? Entonces todavía sigue existiendo la profecía. Pero no hay que confundir la profecía con la adivinación, con el deseo de que Dios me diga si mañana me voy a ganar algo, si mañana voy a tener casa, carro y beca. No, la profecía busca es edificarnos espiritualmente, busca exhortarnos, que es alentarnos, ¿sí? Reconvenirnos, darnos fortaleza. La profecía busca consolarnos, ¿sí? Pero también por medio de la profecía Dios nos puede decir que tiene planeado algo para nosotros como pueblo, como iglesia, a nivel general o a nivel individual. Hoy hemos podido reflexionar en estos tres dones, ¿sí? El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de la profecía.
Dios te bendiga, deseo que la sangre de Cristo te cubra y que si estás enfermo, incapacitado o si estás pasando por una necesidad, le pido a Dios que te bendiga, te respalde y te abra puertas y haga milagros en tu vida y que tú puedas testificar que Dios hizo algo grandioso en ti. Dios te bendiga, hasta la próxima.